en el plano de la ciudad, en el cine que veía, en el sentido común, en la historia que había aprendido, como más terroríficamente, ¿no?, en mis propias palabras y en mis pensamientos construidos con estas palabras de hombre. Y entendí, bueno, que eso era así, que era como había nacido, el terreno en que había nacido, ¿no?, con derecho a voto, con igualdad ante la ley, pero con todos estos miles de años de historia y de lenguaje masculino que estaban ahí en todas partes, fuera y dentro también. ¿Cómo se vive así, no? Para mí eso se empezó a volver central en mi vida y en mi obra también. Como decía Diamela el primer día también, cómo, lo decía mucho mejor que lo puedo decir yo, pero cómo habitamos los espacios cuando el léxico ya está pactado, ¿no? De más está decir que no tengo ni idea, ¿no? O sea, tampoco, lo digo ya para no decepcionar, no voy a decir ninguna respuesta a esta pregunta. Pero sí que el mundo se convierte en un montón de preguntas y de incertidumbres, de contradicciones, de errores. Se vuelve un lugar complicado y se vuelve un lugar incómodo. Como un pequeño ejemplo, ¿no? En la propia ocupación mía de directora de cine o en cualquier ocupación creativa, ya funcionando dentro de las reglas del arte, lo que más importa ahí es crear una obra, ¿no?, el resultado, obra terminada, separada de uno, exhibirla y luego, bueno, venderla, ¿no? O sea, producir esta cosa que se llama obra, que está separada de mí, que tiene como su lugar, su mercado. Ya solo eso puede ser cuestionado desde otro mundo posible. Me tocó trabajar en el guión de una serie sobre Gabriela Mistral, que se ha mencionado mucho, que nunca se llegó a hacer. Y una de las cosas que me fascinó de la vida de Mistral es que Mistral tiene muy pocas obras publicadas y a Mistral nunca terminaba los poemas, ¿no? O sea, nunca declaraba que su poema estaba terminado y realmente las pocas obras que publicó se las arrancaron de las manos distintas personas. Así. Y entonces, el mero hecho de seguir haciendo obra, ya consciente de esta como contradicción, ¿no?, es vivir en un lugar complicado, incómodo, ¿no?, versus la sencillez y la comodidad de este lugar del centro, lleno de certezas, de respuestas y de comodidad. Entonces a mí me interesa este margen incómodo de varias maneras, ¿no? Me interesa en mi propia vida, en la manera en que me relaciono con la gente y por supuesto en los modos de producción del cine que hago, en el uso mismo del lenguaje cinematográfico y también en las ficciones que propongo, en mis cortos y en mis películas. Mis películas están protagonizadas por mujeres, casualmente por el momento, no descarto otra cosa, pero más que ser acerca de las mujeres, son acerca de personas que no saben muy bien cómo estar en el mundo, ¿no? La historia del cine de Hollywood está lleno de hombres seguros de sí mismos, que saben muy bien lo que quieren, cómo conseguirlo, que caminan con pasos seguros. Y a mí me gusta la gente, hombres y mujeres, que se tropieza, que duda, que se contradice, que se equivoca, que se arrepiente, que se pregunta, que se incomoda, que empieza diciendo una cosa, termina diciendo otra, que se va por las ramas, ¿no? Me parece mucho más divertido en el cine y en la vida también. Ya les voy a mostrar después un clip de una película, pero a la otra vuelta, así que eso es por el momento. Gracias. Marité Ugas nació en Lima, Perú. Su carrera comienza en Cuba como directora y guionista con el documental corto Barrio Belén, premiado en Helsinki, París y Roma. Su primer largometraje, A la medianoche y media, fue exhibido en más de 40 festivales. Produjo Postales de Leningrado, ganador de 22 premios internacionales. Hace un par de meses se estrenó El chico que miente en el Festival de Berlín, actualmente en cartelera en Venezuela y que se estrenará en México próximamente en el Festival de Guadalajara. Largometraje que escribió, dirigió y editó. Además, Marité es fundadora de la productora Sudaca Films. Le he pedido a Marité que empiece por hablarnos de Sudaca Films por una razón. El 7% de los largometrajes que se realizan en el mundo son dirigidos por mujeres.
solo el 7%. Aventuro otra cifra. No más del 20% son escritos por mujeres. Y entre las estrategias más exitosas que llevan a la autoría a las mujeres cineastas está fundar sus propias productoras. Entonces, pues, Marité, háblanos primero que nada de Sudaka Films, productora que fundaste. Tienes un clip, ¿no? Sí, que luego voy a... Luego, ok. Buenos días a todos. Primero que nada, gracias Sabina, gracias Paula, gracias Consuelo. De verdad, bueno, ya parafraseando a todas las chicas que han hablado antes que yo, esta experiencia ha sido fantástica. Y de verdad que pues, venía con muchas ganas de tomarme este paréntesis, venía de mucho trabajo. Lanzar una película es fastidiosísimo. Y esto ha sido una semana de goce absoluto y me llevo unas imágenes tremendas. Creo que en estos 2 días hemos mencionado mucho a la filósofa Amelia, pero de verdad me llevo una imagen que se me quedó grabada, que es aquello de esta mirada femenina de nuestras predecesoras, de ser lanzadas a la conquista de este castillo de Kafka sin mapa y a la sombra. Es fantástica esa imagen. Y bueno, y ahorita con María Fernanda y estas imágenes que nos dejó aquí en la mesita, digo con aquel rigor científico y artístico, de verdad ha sido de verdad un goce de experiencia intelectual y absolutamente estimulante. Gracias de verdad, muchísimas gracias, me voy feliz con esto. Hablando de Sudaka Films, esta empresa la creamos a inicios de la década de los 90 y surge como una prolongación de la experiencia de los que estudiamos en la primera generación de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, que fue de verdad que nos gustaba mucho trabajar juntos y decidimos continuarlo. Salimos en los 90 y hacemos como un research de locaciones de dónde nos venía mejor armar esta empresa. En esos momentos de verdad que América Latina estaba hiper difícil. Desde abajo teníamos a Menem, luego pasábamos por el terrorismo de Lima, el narcotráfico de Colombia. En México los gremios estaban peleadísimos con las majors y no llegaban a... Digo, para armar una empresa de cine estaba complicadísimo y Caracas, Venezuela, se nos puso como de verdad un lugar donde la ciudad no ofrecía ningún tipo de violencia. En aquel entonces, pues nada hacía pensar que las cosas iban a cambiar y la empresa se funda ahí. Y la característica de esta empresa es que está sobre todo formada en su inicio por mujeres y eso se convirtió en nuestra marca distintiva. Un poquito, cuando se habla de cine y la presencia femenina se nombra generalmente a Hollywood, que es una industria donde efectivamente la presencia femenina es casi nula, ¿no? Digo, dos Óscares a mujeres y las cifras estas que mencionas. Pero en América Latina el modo de producción es un poco distinto. La forma de financiamiento de nuestras películas es a partir de fondos de los institutos de cine de cada uno de nuestros países, donde se accede de verdad a partir de concursos donde pues, hay gremios y digamos que peleas por igual. Y eso es casi la constante en toda América Latina, salvo México, donde también ahorita está apareciendo la fuerte presencia privada. Y además México al lado de Estados Unidos siempre ha tenido como otra ¿verdad, Marina? Otra condición es que de verdad los institutos de cine actualmente están manejados por mujeres, ¿no, Marina? Casi, ¿no? En Perú, en Venezuela, en Argentina, en Colombia. O sea, están todos manejados por mujeres. Casi, bueno, también en Chile todo, ¿no? Pero a lo que voy es que de verdad el camino de armar esta empresa y llegar a ser directora en América Latina no ha sido tan cuesta arriba como se puede uno imaginar. Sí entran en juego decisiones como las que mencionaba Alicia hace un momento, pero a nivel de sistemas de producción las cosas están un poquito puestas, ¿no? Y luego, si no consigues este financiamiento de los institutos de cada uno de los países,
El otro modo de financiamiento que tampoco es del lado privado, es de fundaciones europeas o coproducciones con empresas europeas que finalmente se alimentan de estímulos de sus gobiernos. Entonces, un poco que de pronto el género no indica una variable porque el modo de producción finalmente aparenta ser a fondo perdido, ¿no? Es un dinero que otorga una fundación y a ver cómo queda. Entonces ahí, ¿qué importa que sea mujercita? ¿No? Total, es a fondo perdido. Quería, dentro de esto que me menciona, sí, hablar un poquito de Sudaca Films y la experiencia de estar en… ¿Me ven los chicos de arriba? Podemos lanzar el… Eco. Que es, el cine es vertical, tiene roles de poder. En este caso, en los puestos llamados de poder los tenemos las mujeres. Eso al principio costó un poquito de entender, pero luego funciona como muy, ya yo digo desde mi propia experiencia, como muy natural, pero claro, tiene unas características particulares, como por ejemplo últimamente en los rodajes nos acompañan también los hijos de la camarógrafa o la directora de fotografía o de alguna de las productoras, entonces el crew se va agrandando casi que con niñeras virtuales. En este último rodaje que hicimos fue un road movie, una película de viajes donde íbamos a andar por pueblos rurales y podían esperarnos situaciones adversas, y yo me empeciné en que quería un productor de campo hombre de 2 metros y con la cara cortada que inspirara miedo a primera vista, y de verdad que lo buscamos. Quítale el sonido, por favor. De verdad que lo buscamos y al final terminamos con un equipo de 5 chicas muy jóvenes que transitaron por situaciones sumamente adversas y fue bastante exitoso y tuvo obviamente mucho de su propia audacia a llevar esto hasta el final. Y lo digo como decir, se puede echar para adelante las chicas cineastas que quieran además dedicarse a la dirección. A veces en México podría ser un poquito más duro por aquello del machismo, pero se acostumbran rapidito y finalmente, en nuestro caso puedo decir que nos seguimos sintiendo muy bien y vamos a seguir trabajando de esta manera. Marité, antes de que abandones el tema, tú has estado obviamente en sets donde mayormente las figuras de poder, como que tú llamaste el camarógrafo, el director, el arte, son hombres. ¿Qué se respira distinto en un set de Sudaca Films? Tienen que entrar en un nuevo ritmo. Nadie grita mucho. Hablamos hasta a veces de susurros o de pronto nos tardamos más en explicarle, yo me tardo más en explicarle a la directora de fotografía o camarógrafa lo que quiero lograr, porque nos remitimos a veces a lo que el maquinista llama tonterías, porque no estoy hablando así como bobas, y nada, tienen que bancarse ese ritmo y luego se acostumbran y le entran al juego, porque finalmente es a veces hasta como una negativa, pero luego les gusta mucho, les gusta muchísimo. Muchas gracias. No, vale. Alicia. Gracias, Marité. Estaban muy bonitas las imágenes. Tengo muchas ganas de ver esa última película que no la he podido ver. Yo voy a mostrarles un clip del comienzo de mi última película. La película se llama Turistas, es una película que estrené en el 2009. Le voy a mostrar un clip larguito así para rellenar mucho tiempo. Vamos a ver cómo estamos. No, intenté cortarla, pero luego ya dije, bueno, voy a poner la escena entera. Ya está.